Jóvenes, bienvenidos a esta clase virtual. Les saluda el profesor Alfonso Díaz. Hoy día vamos a continuar con lo que es el ciclo celular, específicamente lo que es la división celular, parte de la cariocinesis, y esta vez vamos a hablar sobre la meiosis. Yo voy a hacer un esquema general de lo que es la meiosis y luego ya vamos a detallar parte por parte con respecto a los procesos. ¿Bien? Veamos acá. Nosotros habíamos dicho que antes de iniciarse la división celular hay un proceso que se llama la interfase. Recuerda que en esa interfase la célula iba a crecer, iba a duplicar las organelas, iba a duplicar el ADN. Una vez que crecía, duplicaba las organelas y duplicaba el ADN, ya estaba lista para entrar al proceso de división. En este caso correspondería a una célula germinal porque se va a dar el proceso de meiosis. La meiosis comprende dos momentos. Uno que se llama la meiosis 1, o también llamada meiosis reduccional, porque reduce el número de cromosomas a la mitad. Continúa una división que genera dos células hijas, las cuales antes de comenzar otra vez a dividirse, primero tiene un crecimiento que se llama intercinesis. El término intercinesis es distinto a interfase. En la intercinesis existe un crecimiento de la célula, pero sin duplicar su ADN. En la interfase había duplicación del ADN. ¿Bien? Y luego vendría, pues, después de la primera intercinesis, o la única intercinesis, va a venir la segunda división meiótica, llamada meiosis 2 o también división ecuacional. Bien, en la profase 1 o en la meiosis 1 comprende 4 momentos: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y la meiosis 2 comprende la profase 2, la metafase 2, la anafase 2, la telofase 2, la segunda citocinesis para luego generar 4 células hijas. Recuerda que habíamos mencionado nosotros que a partir de una célula diploide iba a haber dos divisiones consecutivas, que era la meiosis 1, luego la meiosis 2, y entre ellas iba a estar la intercinesis, que es el proceso de crecimiento celular. Bien, para generar finalmente 4 células hijas haploides. Vamos a ver ahora, ya en forma más específica, cada uno de los procesos a continuación. Bien, chicos, vamos a ver la primera etapa de la meiosis, que corresponde a la profase 1. Bien, recordemos que la meiosis 1 comprendía profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Veamos la primera etapa, que es la profase 1, que es la continuación de la interfase. La profase 1 es la etapa más larga de la meiosis y además la más compleja. Van a haber varios eventos que han sido divididos en diferentes etapas, momentos, las cuales vamos a pasar a detallar en forma inmediata. Recordemos que en la interfase los cromosomas se encuentran dispersos, constituyendo la cromatina. En el ectoteno, esta cromatina se comienza a condensar y se comienza a visualizar filamentos a manera de un bouquet, así se le suele llamar. Bien, vemos además también que ya se comienza a formar el uso cromático y también los ásteres. En esa etapa constituye el ectoteno, se condensa la cromatina. El segundo momento viene a ser el cigoteno. En el cigoteno, los cromosomas se van condensando más, pero acá hay algo importante. El evento importante del cigoteno es que los cromosomas homólogos se van a unir. Los cromosomas homólogos son los cromosomas que tienen la misma función, que viene uno del padre y el otro de la madre. Entonces vamos a ver un homólogo materno y un homólogo paterno. Bien, esos cromosomas que tienen la misma forma y que guardan la misma información se llaman cromosomas homólogos.
Bien, imaginémonos que acá yo tengo 5 cromosomas. Los cromosomas homólogos a estos van a ser otros 5 dedos. El cromosoma homólogo de mi dedo pulgar vendría a ser el pulgar de la otra mano, porque tiene la misma forma y cumple la misma función. El homólogo del índice sería el otro índice y así sucesivamente. En el caso de los cromosomas humanos, tenemos 46 cromosomas que formarían 23 pares de cromosomas homólogos. ¿Bien? Ahora, esos cromosomas homólogos se van a unir y entre ellos van a formar una proteína que se llama el complejo sinaptoténico. En ese complejo sinaptoténico permite juntar o unir a los cromosomas homólogos. Acá en el cigoteno se inicia la sinapsis, que viene a ser la unión de los cromosomas homólogos. ¿Bien? A eso se da a través del apareamiento de los cromosomas. En el paquiteno, los cromosomas homólogos van a intercambiarse porciones de cromosomas. Puedo visualizar acá el cromosoma azul que cambia una porción por el rojo y el rojo por el azul. ¿Y dónde se va a dar esos intercambios? A través de los puntos de unión, en la sinapsis. En esa sinapsis se da el intercambio de porciones de ADN de los cromosomas homólogos. A eso se llama recombinación genética. El cruzamiento de esos cromosomas homólogos se llaman crossing over. Cuando los cromosomas homólogos se entrecruzan, ese proceso se llama crossing over. Y el intercambio de porciones de material genético se llama recombinación genética. En el diploteno, las quiasmas, que eran los puntos donde se habían dado los intercambios genéticos, se van a reducir. Y en la diacinesis va desapareciendo también ya la carioteca y el número de quiasmas va disminuyendo. Es en la diacinesis donde se va a dar la máxima condensación de los cromosomas. A continuación de la diacinesis vendría la metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿Bien? Y con la telofase 1 terminaría la primera etapa de la división meiótica, que sería la meiosis 1. Pero ¿qué eventos se van a dar en la metafase 1? En la metafase 1, los cromosomas homólogos ya recombinados van a formar una doble placa ecuatorial. Entonces la característica en la metafase 1 es la doble placa ecuatorial de los cromosomas homólogos ya recombinados. Podemos observar que el cromosoma rojo tiene porciones del azul y el azul porciones de los rojos. Ese intercambio de material genético que sigue el paquiteno van a constituir cromosomas homólogos en este caso, porque cumple la misma función, almacena la misma información genética y tiene la misma forma. Acá observemos que también son cromosomas homólogos, también recombinados. En la metafase se va a formar entonces una doble placa ecuatorial de cromosomas homólogos recombinados. En la fase 1, esos cromosomas homólogos recombinados se comienzan a separar. La mitad de cromosomas homólogos, o en todo caso, un cromosoma homólogo va hacia un polo y el otro cromosoma homólogo va a ir hacia el otro polo. Y lo mismo sucede con el otro par de cromosomas homólogos. Un cromosoma homólogo irá hacia un polo y el otro al polo opuesto. Ese proceso de separación de los cromosomas homólogos se llama disyunción de cromosomas homólogos recombinados. Recuerda que la palabra disyunción significaba separación. Es acá en la anafase 1 donde se inicia la citocinesis. En la telofase 1, una vez que los cromosomas recombinados llegan hacia los polos, se descondensa, aparece la carioteca, aparecen los nucleolos, desaparece el uso cromático, desaparecen los ásteres y la célula comienza a estrangularse. Esa etapa corresponde a la telofase 1. ¿Bien? Y cuando la célula comienza a estrangularse, va a originar finalmente la división y formando dos células hijas, en este caso, mira, haploides. Si tú recuerdas, habíamos iniciado con una célula diploide y se finaliza con
la formación de 2 células hijas haploides. Significa que el número de cromosomas se dividió a la mitad. Por eso este tipo de meiosis se llama meiosis 1 o también se llama reduccional porque reduce el número de cromosomas a la mitad. Inicialmente había 4 cromosomas y ahora solamente tenemos en cada célula hija 2 cromosomas. Bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar para luego continuar en la segunda etapa ya sobre la meiosis 2.